La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Ya, esta es la historia del momento. Y siguen los medios analizada, el café de la mañana. Es la conversación que estamos llevando en todas partes y por eso queremos abrirla con dos expertos. El gran Alberto Mayol, que ha seguido esta historia de manera permanente a través de sus redes sociales y sus comentarios, nos va a dar el diagnóstico que todo Chile espera. Alberto, buenos días. Hola, Alberto. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, estás en la profundidad del sur. Sí, estoy en la profundidad, efectivamente. Está- Estoy en el país, el lago. Las cuentas de memes que siguen tu carrera de forma apasionada de sospechar de que escapaste al sur después de lo que pasó el viernes. Como me vuelvo a mi planeta objetivo cumplido, dirán algunos. ¿Escapaste o estaba planificado? ¿Estaba planificado? No, la normativa de historia siempre tiene alguna cosa predefinida, si no lo uno era inscrito en la tragedia. Sí. Oye, estamos tratando de dar con un Alberto que podamos entender y que no suene como si estuviera en el área 51. Quizá es la señal. Pero acá en el estudio está Álvaro Valenzuela Mazo, con quien vamos a abrir los fuegos, que tiene que ver con esta salida de Giorgio Jackson, que era más que esperada, que se alargó, que habla de tiempos, de procesos y de dolores. Ratificó su renuncia al Ministerio de Desarrollo Social tras estar reunido con el presidente por cerca de una hora. Una historia política muy interesante la de Jackson. No podemos negar que él es quien construye la plataforma para que Boric llegue a donde está, pero no como en esta historia, como en esos esas cintas de ficción que se hacen años más tarde, no es que él logra el objetivo, sino que se transforma en sí mismo en un punto crítico para la administración. 2 páginas tiene una carta que entregó y hay una cosa que a mí me llama la atención que quiero poner acá en la mesa y creo que es relevante. Jackson generaba mucho anticuerpo, por no decir odio, cuando hacen fuera del acto de desagravio, los militantes, que no eran muchos, digamos, eran unos 100, alguien manda por 45,000 pesos unos mariachi, esto lo salió la tercera, que le cantan Canta y no llores al lugar y que algunos interpretan como una tocada de oreja. Ahora, es anormal que alguien en un mal momento le manden un chiste así. Y que haya alguien que invierta 45,000 pesos para eso. A lo que quiero decir es, Jackson levantaba mucho odio. No sé si están de acuerdo. Sí, y fue completamente inesperado para él. Eso es lo más interesante de la situación, es que él toma el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, él había entendido que eso le va a permitir construir una relación fértil con el sistema políco. Él asumía que él iba a tener la capacidad para poder llevar esa relación con el sistema político adecuadamente. Era una persona que él tenía, por eso él tenía derecho a elegir el ministerio, estas cosas no. A ver, la política está llena de formalidades y qué sé yo, y que uno dice, bueno, pero que esta es la decisión del presidente. Bueno, no, hay ministros que tienen condiciones especiales y es normal, no tienen nada de malo, y obviamente Giorgio Jackson, como forjador administrativo y de construcción política del Frente Amplio, tenía la prerrogativa de tomar la decisión de dónde quería estar. Y él hizo un ministerio donde él sentía que estaba más protegido, que estaba menos expuesto al juicio del ministerio público y donde además podía construir relaciones con las élites políticas. Un modo no funcionaron, salió de ese ministerio mal por la clase política y salió mal con la ciudadanía. Fue a otro ministerio donde asumía que iba a poder entonces desplegar sus capacidades y salió todavía más mal. Entonces, efectivamente, la historia muestra que este proceso de Giorgio Jackson jugando el juego del poder, ya no en la construcción desde la impugnación, sino que en el poder, que es el más complicado, que es el más difícil, que es el acto de gobernar, fue un choque completo con una realidad que él no esperaba encontrar. Estamos con Alberto Mayol, lo vamos a tratar de reconectar porque necesitamos su diagnóstico. Álvaro,
¿cuál es tu lectura de todo lo que pasó el fin de semana? De todo lo que pasó el fin de semana, bueno, el fin de semana no pasó mucho, pasó todo el viernes. Sí. ¿Que ya se transforma en un clásico como en Gran Hermano el día de la eliminación en la moneda, en el otro reality? Solo viernes. Viernes bastante tarde, por lo demás. Pobres periodistas, No, o sea, a mí me parece que la salida de Jackson era al parecer inevitable. Conté los días desde que cerraron los computadores y que salió Joe Jackson. 22 días. Ya. Duró 22 días después de ese episodio. El Ministerio de Desarrollo Social. Sí, después de los errores del computador en el Ministerio de Desarrollo Social. Respecto al arco narrativo de Joe Jackson, yo creo que... bueno, también Giorgio tuvo mala suerte, porque yo creo que tuvo mala suerte con el hecho de que la convención quería eliminar el Senado, y esa coyuntura le llegó como a Giorgio. Entonces ahí también Giorgio ya de entrada partió mal porque tuvo que manejarlo el Senado. Entonces desde ahí probablemente ya le tenían mala de antes, porque Giorgio le había estado pegando a la concertación durante 10 años. No, bueno, desde el 2015 creo que Giorgio abandona el Ministerio de Educación de Bachelet por la puerta atrás. Acá hay que entender también de que Giorgio Jackson y Revolución Democrática impulsan un proyecto renovador de las izquierdas, las cuales estaba enquistada la concertación. Entonces sí, hay un tema ahí. Claro. O sea, y ojos. Porque logró derrotar a la concertación, pero no a la derecha. Un pequeño detalle cuando eres un proyecto político progresista, porque en el fondo reemplazaste a la élite progresista que estaba anteriormente, pero después no lograste los objetivos políticos de la élite progresista. O sea, claro, se gana la elección del 2021, pero después se descarrila todo rápidamente. La centralidad del proceso transformador del progresismo era la Constitución. Ya. Claro, y eso se anula y no hay proyecto de... Entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que Jackson se quedó corto en la segunda parte de su proyecto político. Y bueno, me parece que alguien tenía que pagar los costos políticos. Además, yo creo que Joe Jackson comete un error que no sé si lo va a seguir cometiendo, que es que cuando pierde el 4 de septiembre el apruebo, ahí yo creo que Joe Jackson se debió haber ido y haber vuelto, no sé, 2-3 años después, ¿no? Probablemente el 2026, después de que el progresismo se comiese una derrota el 2025. Entonces ahí Giorgio podía volver en una posición de poder, pero en vez de caminar por el desierto y desarrollar ese arco narrativo, ¿no? Que es un arco narrativo típico de la persona que sufre una dificultad, se va, se retira, como cuando Rocky pierde contra el señor T y bueno, tiene que entrenar y después vuelve mejor ahí para ganarle la revancha. Giorgio, en vez de asumir esa estructura, acepta una democión, acepta decir, bueno, ya no puedo estar en el comité político, pero voy a jugar ahora en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, bueno, algunos dicen de que eso es un abrazo involuntario del oso que le da el gobierno, porque era el momento para que saliera, que es lo que plantea Javier. Pero es que él mismo también debió haber salido, y mi pregunta... No se da cuenta y se queda ahí en el primera fila. Y mi pregunta, segunda fila, pero ya en el fondo era primera fila igual, porque... No, por el peso de él. Por el peso de él. Entonces yo me pregunto, Joe Jackson ahora sí va a aceptar ese arco narrativo, se va a ir a Inglaterra a estudiar, a ser más sabio para lamerse su varilla y para después reencarnar al progresismo, o acaso va a seguir en esa posición? La travesía en el desierto, a la mal le pasó. Sí, entonces, quiso responder esa pregunta. Eso, Giorgio debiese hacer una travesía en política. Debería ser una travesía en el desierto, y espero que no se vaya, no sé, al segundo piso de la moneda para seguir debilitándose aún más. A ver, es que ahí hay varios temas. Alberto, ¿estás por ahí? Sí. Ahora agarramos la antena correcta. Sí. Queremos volver a escuchar el diagnóstico que nos diste antes, pero que indudablemente fue afectado por el Área 51. No, yo simplemente digo y aprovecho de agregar a lo que estaban comentando, porque mira, lo central de lo que ha pasado con Giorgio es que él tomó decisiones respecto a los ministerios que él consideraba que iban a ser propicias, que él consideraba que iba a armar una relación con el sistema político en la Secretaría General de la Presidencia, una relación fructífera. No funcionó. Él asumió que iba a construir, luego como salida se iba a desarrollo social, que iba a lograr que desarrollo social volviera al comité político. Él lo pide formalmente. Revolución Democrática se reúne con el presidente para pedirle que vuelva al comité político, y eso no ocurre, y pensaba que era un ministerio donde las probabilidades de grandes problemas eran menores que en otros, y que en cambio había posibilidades de lucir la obra social del gobierno. No funcionó a tal punto que la situación crítica llega a un nivel muy muy elevado. Ahora, el punto
punto de fondo es que el diseño político de Giorgio Jackson en tanto acto de gobierno, en tanto diseño para gobernar, ninguna de las tesis que él planteó, y que de hecho fueron las tesis que implementó el Frente Amplio completamente, y muchas veces a prueba de dignidad, las tesis de Giorgio Jackson no funcionaron. O sea, desde el principio, la primera tesis fue la tesis de la forma de la coalición, la configuración de la coalición. Hasta el día de hoy, la forma de la coalición es un desastre. No hay forma, no ha habido manera de arreglar el entuerto, a tal punto que están teniendo que pensar en una fusión dentro de todo el Frente Amplio para poder resolver el problema, que no se va a resolver con eso, porque la lógica no se dio. La segunda tesis era que al devastar políticamente la centroizquierda, la DC, el PPD, lo que iba a pasar con esos votantes que se iban a ir a la izquierda. Esos votantes no se fueron a la izquierda, se fueron a la derecha. ¿Ya? La tercera tesis es que el gobierno tenía que tener esperar hasta que comenzase, para comenzar el gobierno realmente cuando ganara el apruebo. Entonces, establece una lógica de más bien de espera, no de estudio, sino que de espera, una espera bien curiosa porque no coincidía con la tesis de que el primer día yo me voy a la Araucanía, ministra de Interior, pero establecen esa tesis, y esa tesis significa que finalmente, y establecen una estrategia de cómo ganar el plebiscito, las dos cosas fracasan y por tanto llega, sin haber comenzado el gobierno, a tener que empezarlo después de una derrota. O sea, normalmente tú partes un gobierno justo después de una victoria, porque es lo que ocurre. Entonces, como esperaste la siguiente etapa, partes después de una derrota y se te hace mucho más inviable el camino. De ahí para adelante continúan las tesis equivocadas. Una de las tesis equivocadas es mejor quedarme en el gobierno que retirarme del gobierno, efectivamente después de la derrota del apruebo, efectivamente después de la crisis correspondiente al gabinete político, donde él sale a desarrollo social. O sea, todo ese proceso, efectivamente, él debió tomar distancia. Pero ahí viene un rasgo que es muy importante en todo este proceso, y tiene un rasgo como político y como personalidad de él, que a veces le es a favor y a veces le resulta en contra, y es que tiene una altísima necesidad de control de los escenarios y cree que puede efectivamente jugar a la política controlando los procesos políticos que van a ir aconteciendo en circunstancias que eso es casi imposible. Y entonces esa necesidad de control es la que ha fallado fundamentalmente, porque él efectivamente no supo retirarse a tiempo. Ahora no sabemos todavía cuál va a ser su forma de retiro, si efectivamente perseverase en alguna tesis de mantenerse vinculado al gobierno, tener alguna clase, sería un error gigantesco, no lo creo que lo vaya a hacer, pero le cuesta mucho sentir que la coalición va a funcionar sin su influencia central. Viene de haber sido siempre un líder fuerte en los otros entornos, pero la política de primera división, la política de campeonato nacional, la política de presidencia de la República, es una política donde tú tienes que asumir que tu capacidad, tu inercia, tu capacidad de poderío es bastante más limitada de lo que formalmente te dice el cargo. Es un juego de ajedrez en el cual tú realmente no tienes todo en la mano. Sebastián Piñera era uno de los hombres más ricos de Chile, según él, el más rico de Chile, y además era presidente de la República y era una persona débil, ¿entiendes? O sea, no tenía un poder relevante. En un momento determinado no tenía ningún poder. Entonces la política no funciona así, y esa necesidad de control pesa mucho. Por eso los líderes como Gabriel Boric son líderes muy muy potentes, porque entregan más, están más sueltos, entienden que el juego es un juego veleidoso, y se entregan un poco al escenario, desplegándose con una capacidad de surfear la ola y no chocar contra la marea. A ver, quiero también poner en perspectiva, porque estamos analizando la salida de Jackson y estamos también, porque nos gusta la política,
Creo yo que en ese sentido está eso en la mesa por accidente probablemente, no voluntario. No mirando el elefante en la habitación. No hemos mencionado los escándalos de corrupción que son, por supuesto, quienes frente a la ciudadanía han teñido el proyecto del Frente Amplio en general. Hay personas que dicen, bueno, ustedes, progres, que prometieron, cámbianlo todo, miren lo que hacen. Por más que participen grupos menores, en cantidad de gente, no en influencia, en muchos de los casos. A propósito de Daniel Andrade. Y ahí Jackson queda manchado a tal punto que ¿creen ustedes que no tiene retorno en política o se han muerto, nunca hay muertos en esta disciplina? O sea, es que primero, para eso yo creo que Jackson se sacrificó un viernes, ¿no? Eso. Pero para resucitar yo creo que necesita irse. O sea, si Jackson se sigue aferrando, dice, no, bueno, yo voy a tratar de influir en el segundo piso, veo difícil que repunte. Yo creo que, o sea, mi consejo para Yo-Yo Jackson es anda de Inglaterra, estudia en Inglaterra, y después, el 2026-2027, con la derecha ya en el gobierno, tras la derrota del progresismo, que no va a ser su derrota, porque la derrota del 2025, si Jackson está en Inglaterra, no va a ser la derrota de Jackson. Ahí Jackson debiese volver el 2026 a decir, bueno, habían tesis que manejábamos que... Ahora yo puedo volver. Eso es lo que yo haría si fuese Yo-Yo Jackson. Me gusta porque tú le aconsejas a los republicanos. Hoy día le diste el consejo a Yo-Yo Jackson. Que se vaya a Londres. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer? No, lo que no tiene que hacer es decir como ya, yo voy a seguir influyendo porque ahora me voy a ir al segundo piso, entonces, no sé, Crispy va a estar en el Midesó, y ahora yo voy a estar detrás de Crispy y yo voy a seguir siendo el poder en la sombra y va a seguir manchándose cuando lo que Jackson necesita es partir de cero, refrescarse. La gente del 2026 va y puede volver y dar una entrevista, el regreso de Jackson. Tiene que saber jugar, tiene que saber también administrar la derrota, que también es parte del talento político. O sea, a ver, está claro que hay una derrota, ya hay un problema más grande que tiene que ver con los casos. Pero ojo, que los casos, y aquí hay una cosa que es clara, la justicia, todo indica que Jackson no está metido. Sí, o sea, que a ver, el político que debió haber pagado estos costos, si funcionase todo de manera relativamente regular, según los documentos, debe haber sido Carlos Montes. Pero el tema es que a Carlos Montes, al sistema político, le cae bien. Entonces, Carlos Montes es simpático, Yo-Yo Jackson es pesado. Entonces, en vez de ir contra el ministro simpático, que era el que estaba más involucrado, fueron con el ministro pesado, que no estaba tan involucrado, pero ese es el tema. Que era mucho arrastre. Entonces, Jackson, en el fondo, era simpatía. En el fondo, ¿quién es más entretenido? ¿Quién es más sexy? ¿Se va a Montes o se va a Jackson para el mundo que está en contra del Frente Amplio? Mucho más sexy que se vaya Jackson, po. Entonces yo también jugó. Es más espectacular. Ahora, dentro del relato hay un tema que también está en la mesa. No sé si Alberto comparte esto, que es que a partir de ahora se debería desbloquear todos los problemas para el gobierno por parte de la derecha. Y muchos piensan que no va a ser así. Muy por el contrario. Ayer Carlos Larraín dijo que había que hacer gritar al gobierno. Hay que apretarlo hasta que grite, eso fue lo que dijo. O sea, y Macaya también dijo, bueno, esto no es la transformación profunda. A ver, yo creo que varias cosas. Primero, no nos olvidemos de datos que son datos de la causa. Yo creo que la herida de George Jackson, no estoy hablando del sistema político, estoy hablando de la ciudadanía, es una herida muy grande. Una herida que venía ya forjándose hace rato. Yo hago investigación y la verdad es que en las dimensiones más cualitativas la cosa es peor que en la cuantitativa. O sea, no es que, primero, era el ministro hace rato peor evaluado de todo el gabinete. Peor evaluado. Una persona que hace 4 años, 3 años era la persona con mejor evaluación del país. Sí. Okay. Entonces hay una descapitalización brutal. Por tanto, todo comentario del sistema político va a caer en tierra fértil si es que están en contra de él, porque sencillamente funciona. La percepción de que está metido en el caso, esto es una situación muy parecida a lo que pasa con el caso Cabal con Michelle Bachelet. Se entiende que, dado el poder, dada la influencia que tiene, dada la presencia que tiene, en el caso de ella, en su familia, en este caso, en Revolución Democrática, era imposible que no supiera. Esa es la tesis central de la ciudadanía.
Entonces, no es una variable política solamente de la simpatía o no simpatía para el sistema político. Claro, frente al país, la gente cree de a pie que él sabía y ha configurado, y esto se puede ver a través de TikTok, que es evidente, que construye una conspiración. Por más que, ojo, quizás tienen razón, quizás no, porque eso está en desarrollo, pero y la justicia indica que no. Hay que decirlo con todas sus letras. Hasta el momento no hay pruebas. Esas investigaciones se pueden demorar años. Por eso, aquí eso voy. Pero por más que eso esté en la mesa, no le creen. No le creen. Entonces, viene la siguiente etapa, que es la etapa del tiempo. Ahí yo creo que la herida, el tamaño de la herida y el tiempo que se demoró en salir generó una herida que hay que dimensionar ahora. Con el oxígeno de los días siguientes, hay que dimensionar de aquí a unos días. En principio, la herida parece suficientemente grande para generar un primer efecto muy claro. El nombre de George Jackson es un nombre hoy completamente inviable para primer plano en términos políticos. O sea, por mucho rato, probablemente. ¿Cuánto es mucho rato? Pueden ser 2 periodos de gobierno o pueden ser más. ¿Ya? Porque son heridas que efectivamente quedan establecidas en el marco también de una sospecha. Lo peor de todo es que es casi imposible, como no se va a ir a ningún juicio sobre George Jackson probablemente, ningún juicio va a terminar sobre él para decir esto está eximido de responsabilidad. Lo que va a pasar es que va a quedar instalado como un elemento de duda, un manto de duda sobre él. Y ese manto de duda significa que los liderazgos del sector que van a ser preferentes de aquí en adelante van a ser el liderazgo del presidente Boric y de Camila Vallejo. Entonces, esos 2 liderazgos van a ser los que para decirlo en simple, tiene muchas más probabilidades de ocurrir que Gabriel Boric sea 3 veces presidente de Chile a que George Jackson sea 1 vez presidente de Chile. ¿Entiendes? Entonces, ese escenario para efectos de una persona que forjó todo el camino para llegar a ese lugar, se le hace muy difícil de asumir, y la gran pregunta es, ¿será capaz de construir una estrategia de distanciamiento? O sea, de cómo acercarse distanciándose, de cómo incidir sin incidir, una estrategia de los grandes políticos. Los grandes políticos juegan a la metafísica, digamos, de incidir sin necesidad de tocar el proceso en sí mismo. Vamos a ver si es capaz de hacerlo eso. Ahora, entre medio, el gobierno tiene que tomar una decisión importantísima, y la oposición también en esta semana. Esta es una semana en la que los 2 sectores, esto pasa en los 2 lados, en el gobierno y en la oposición, hay un debate interno de si apretar o soltar, de si transitar a aprovechar estas semanitas de pacto posible y tratar de forjar un camino de cierta capacidad de negociación, o si van a apretar de nuevo y van a seguir en una base de conflicto. Entonces, es bien complejo, porque las primeras señales que hemos visto, las señales que se dieron ayer fundamentalmente, las señales por decirlo así, de Winter Larraín mucho más intensamente, por supuesto, son señales de que no habría posibilidad de juego común. Y eso es muy, muy delicado para efectos del presidente, que lo que necesita urgente es ganar 2-3 semanas de tranquilidad, poder forjar allí un camino paralelo a la crisis. Aquí el gobierno, esta crisis no es administrable. Esta crisis hay que recortarla, dejarla en un costado, que siga su vida, y tú tratar de hacer una vida por otro sitio, pero claro, no es como puedes administrarla por dentro. La teoría de que hay problemas que son solucionables, y si no se solucionan no son problemas. Para cerrar, Álvaro, 30 segundos. Alberto, lo último, Sergio Nofre Jarpa, ¿eso qué pasó ahí? Porque eso enturbia claramente las negociaciones. Sí, o sea, son esos detalles que tú dices, bueno, pero si querías buscarte un problema que haga imposible la conversación, levanta nombres que, o sea, perdón, mira, no hemos hablado de Sergio Nofre Jarpa en 40 años. Claro, se meten en problemas solos. Entonces es una cosa media absurda la conversación,
Por más y que el tenga problema razón. Es que no tiene solución. El problema aquí es cuáles conversaciones tienen solución o cuáles no. O sea, nadie sabe por qué Sergio Onofre Jalpa se retiró. Nadie si fue entendido como un acto de contrición o si fue como un acto más político. Nadie sabe nada de esa historia. Entonces es muy difícil entrar en una conversación histórica levantando. A ver, si la estrategia va a ser levantar nombres para los 50 años del golpe que generen un escenario de mucha división, es una estrategia. La pregunta es, ¿el gobierno diseñó esa estrategia? Evidentemente no la diseñó. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica, porque si tú me dices está diseñado y es parte de un plan, perfecto. Tiempo. Pero de momento eso no está diseñado. Muchas gracias, Alberto, como siempre, desde las profundidades del sur, desde el bosque, te veo en la clandestinidad, me imagino. Ahí El Nahuel Buta. El Nahuel. Verificando, gracias por moverte hacia la antena correcta y a don Álvaro Valenzuela Mazo, como siempre, Gracias, nuestro Álvaro favorito. Alberto, que Mejor esté llamar a Álvaro que no. Cuídense. Chao, chao. Buen feriado mañana. Cuídense, Chao. nos vemos el miércoles en vivo. Los quiero mucho, chao.